distintas, por dar un ejemplo, hablando un poquito de algunos temas más contemporáneos. Los destinatarios también importante, vamos a ver un poquito los destinatarios, a quiénes fueron escritos los libros, a quiénes estaban en este caso direccionados estos libros, estos escritos, para más o menos saber también cuáles eran los sucesos, los acontecimientos, las características de las personas que estaban habitando en aquellas comunidades, en aquellos pueblos, etcétera. Y obviamente vamos a extraer algunos elementos centrales de estos libros. Vamos a tratar de ser bien, voy a tratar de comprimir al máximo porque como les digo, 3 libros en una sola exposición se me hace un poquito difícil. Así que si leo un poquito más de lo normal es básicamente para tratar de controlarme un poco con el horario y no estemos hasta acá hasta las 12 de la noche, ¿ya? Y por supuesto algunas enseñanzas centrales que podamos también irnos desafiados de aquello que nos pueda exponer y hablar obviamente el Señor a través de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Pero antes que todo quiero hacer una actividad, algo práctico, sencillo, y no sé si están con su Biblia cerca, pero siempre hago esta actividad y lo hago porque antes de que comencemos a estudiar los libros, me gustaría que pudiésemos responder algunas interrogantes. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo que nos lleva en este caso a poder estudiar los libros de esta manera? Saber cuál es el autor, saber cuál es el lugar de composición, saber cuáles son los destinatarios, saber en este caso en qué contexto, en qué año se escribió, qué es lo que nos motiva, aparte de conocer del Señor, aparte de conocer de la historia del pueblo de Israel o de conocer un poco más de la Biblia, por supuesto, pero qué es aquello que nos motiva en este caso. Entonces, ahí como introducción quiero acotar o quiero de cierta manera tratar de interpretar un poco aquello que nos debe de motivar. Entonces, yo siempre hago este ejercicio en donde podamos colocar nuestra Biblia. Yo tengo mi Biblia aquí cerquita, y si ustedes tienen su Biblia cerca o su celular cerca, trate de hacer lo que sale en la imagen, en la fotografía que sale en la pantalla, y colóquese la Biblia lo más cerca posible. Si usted hace el ejercicio de buena manera, y si lo puede practicar más rato en su casa, o si tiene la Biblia a mano ahora mismo, se va a dar cuenta que mientras más cerca coloca la Biblia de sus ojos, en lo posible, la Biblia tocando su nariz, probablemente se va a ver borroso. Pero si usted hace este ejercicio de manera correcta, se va a ver borroso. ¿Y qué quiere decir con esto? Que por eso es tan importante estudiar el auditorio, los destinatarios, el autor, el año de composición, porque hay algunas cosas que me gustaría que nosotros pudiésemos entender del por qué en este caso es necesario saber estas cosas que ustedes están estudiando como unión de jóvenes o como grupo juvenil. Lo primero que quiero mencionar es que necesitamos alejarnos del texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese ejercicio que le acabo de mencionar, vamos a ver el texto borroso, ¿ya? Y cuando hago la aseveración o la frase necesitamos alejarnos del texto, no me estoy refiriendo a que tiene que dejar de leer la Biblia, no se vaya a confundir, sino que a lo que me estoy refiriendo, que tenemos que tratar de alejar el texto al momento de leerlo y poder ser consciente, en este caso, del texto, y yo, la persona actual, la persona contemporánea que está leyendo el texto en este caso, hay una cantidad de años, hay una cantidad de personajes, hay una cantidad de culturas, hay una cantidad de imperios, hay una cantidad de cosas que han sucedido que me separa el texto bíblico de mi realidad actual. Entonces, cuando hablo en este caso de poder alejarnos del texto, porque cuando nosotros leemos el texto bíblico y nos acercamos a estudiar el texto bíblico, de alguna u otra manera, muchas veces nosotros leemos con ideas preconcebidas los textos. Y nos acercamos al texto bíblico de manera más, en este caso, más subjetiva que objetiva. Entonces la invitación, primero que todo, antes de comenzar a estudiar los libros, es que siempre nuestra motivación al momento de estudiar los libros, y si lo vemos un poco desde el punto de vista de la exégesis bíblica, en este caso, de poder extraer esa información y posteriormente poder hacer una hermenéutica del texto, de lo que dice, podamos en este caso tener esta consideración y poder tomarlo en cuenta para que el estudio de la Biblia sea lo más objetivo posible y no le agreguemos de nuestra cosecha, por así decirlo, o de nuestras ideas preconcebidas a lo que el texto bíblico nos quiere decir. En pocas palabras, la siguiente invitación es que nosotros podamos ser servidor del texto y no cierto dominador del texto. Nosotros que nos sirvamos del texto de la Biblia para que Dios nos hable y para que podamos escuchar, ¿cierto?, lo que Dios nos quiere enseñar. Así que eso es como lo primero, como para entrar en esta parte de estudiar, en esta introducción y en esto que vamos a estar conversando y descubriendo un poco
de estos libros, ¿ya? Comencemos entonces, comencemos a ver, ahondemos un poco más en estos libros, pero antes también de poder ahondar de manera definitiva en estos libros, necesitamos hacer no solamente algo de exégesis, no solamente algo de hermenéutica, sino que necesitamos hacer un poquito de contexto de la Biblia. Es súper importante ver el contexto de la Biblia en el cual está situado el libro que nosotros vamos a leer, o cualquier libro que sea objeto de nuestro estudio. En este caso, nosotros tenemos que acercarnos de alguna u otra manera al contexto. Y eso es lo que quiero explicar un poquito. Entonces, lo primero que quiero explicar en una tabla cronológica un poquito, para que podamos ver o identificar más o menos en qué lugar o en qué año o en qué época se encuentran los libros que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, una de las grandes o de los grandes errores que muchas veces cometemos es que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el imperio de los babilonios, en este caso muchas veces solamente nos quedamos con esa época que trasciende entre el 2100 y el 1250 a.C., pero muy pocas veces no mencionamos el periodo del 612 al 539 a.C., que es el periodo neobabilónico. Entonces, a veces nosotros cuando hemos estudiado la Biblia, y la Biblia expresa en este caso muchas veces a los babilonios, damos por sentado que nos acentuamos en esta parte morada de esta línea de tiempo que está entre el 2100 y el 1250 a.C. Entonces, lo primero que quiero decir que los libros que van a ser objeto de nuestro estudio el día de hoy están situados en el periodo de los neobabilónicos, en el 612 al 539, en este caso, antes de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿y de qué manera están situados también de manera geográfica? Qué importante en este caso también ver más o menos la geográfica donde se generan, donde se redactan estos libros, o cuáles son en este caso los personajes o los autores centrales que en este caso van a estar siendo los protagonistas de estos escritos, que me parece que son muy, muy interesantes. Entre paréntesis, se me había olvidado decir que estos libros que vamos a estar estudiando, Esdras, Nehemías y Esther, en este caso son del grupo de los libros históricos, ¿ya? A veces nos confundimos con los profetas, en este caso estamos hablando de los libros históricos. Estos nos hablan un poco de la historia del pueblo de Israel y cuáles fueron en este caso los imperios que estuvieron invadiendo o colonizando de alguna otra manera el pueblo de Israel. Entonces aquí podemos ver que, recuerden que el pueblo de Israel en este caso, o el reino de Israel, se divide en dos, ¿cierto? Se divide en este caso, por un lado tenemos el reino de Israel y por otro lado tenemos el reino de Judá. En este caso, en una primera instancia, el reino de Israel, en este caso, se va exiliado, deportado hacia Nínive el 721 a.C., y los tres libros que nosotros vamos a estudiar, en este caso, estaban o eran parte, en este caso, del reino de Judá, y fueron deportados en el año aproximadamente en el 587 a.C., y se direccionaron hacia Babilonia en este caso. Entonces ahí Babilonia son aquellos colonizadores que en este caso tratan de llevar a gente y se van exiliados para formar, obviamente, su nuevo imperio, ¿ya? Sigamos un poquito avanzando, porque como vamos a hablar de Babilonia, estos neobabilónicos fueron los que en este caso fueron los que gobernaron o fueron los que dominaron a este pueblo de Israel, del sector bajo, en este caso de Judá. Entonces podemos hablar que fue un antiguo imperio que estuvo localizado en la región de Mesopotamia y estuvo centrado en la ciudad de Babilonia, y que llegó a extenderse por acá y Sumeria. Bueno, ahí hay algunos datos más abajo, porque la idea no es basarme en solamente esto, pero para que podamos andar en este caso, en el estudio de los textos, necesito hacer un poco de contexto de la Biblia, ¿ya? Vamos. Una de las cosas, uno de los tips que tengo que darle en este caso también, es que en este periodo en que cuando el pueblo de Israel, en este caso al menos el grupo que estaba en el lugar de Judá, ya, el reino de Judá, cuando fueron exiliados en este caso al lugar de Babilonia, es allí precisamente donde emergen las sinagogas, porque había la necesidad, en este caso, había la necesidad imperiosa de que las personas, de que los israelitas de aquel entonces, al momento de haber sido exiliados, tenían la necesidad de tener un lugar para poder adorar a Dios, ¿ya? Entonces, en este caso, en este momento,
especial, este es un momento trascendental, en donde podemos decir que aquí es donde surgen o emanan en este caso las sinagogas como un dato más o menos para que al menos se entienda, ¿ya? Entonces, en el exilio no era posible tener templo. Eso hay algunas cosas que hay que entender dentro del contexto que nos podemos ahondar en cuanto a la información, ¿ya? No se podían hacer sacrificios, etcétera. Entonces, de allí nace un poco la necesidad en este caso de que pudiesen generarse o crearse sinagogas. Era necesario un lugar para leer públicamente la ley de Dios y para la oración comunitaria. En el siglo I entonces se encuentran sinagogas, se descubrieron sinagogas o se vieron sinagogas dispersadas por todos los lugares donde anduvieron en este caso los judíos o estos grupos de judíos que no solamente se centraron en un lugar geográficamente, sino que en este caso en el siglo I ya habían algunos resquicios o algunos lugares que podían decirse que estas fueron parte de la sinagoga, ¿ya? Sigamos avanzando entonces un poco más, ¿ya? Y estuvieron un par de años, por supuesto, allí. Recuerden que en la línea del tiempo que les mostré al principio, estuvieron un par de años de manera exiliada. Quiero hacer un paréntesis también. Hubieron grupos de Israel que fueron exiliados en este caso, pero hubieron otros grupos que también se quedaron en aquel lugar. Entonces, cuando hablamos de que hubieron el pueblo de Israel, en este caso cuando fue saqueado, en este caso por el imperio babilónico, no se fueron todos, sino que también hubieron grupos quizás minoritarios, pero que se quedaron dentro del lugar donde ellos ya habitaban, ¿ya? Así que, y posteriormente, luego de algunos años, llega el regreso del exilio. Después de varios años regresan en este caso a Jerusalén nuevamente estos grupos que fueron exiliados. ¿Y cómo fueron devueltos en este caso? ¿Cómo fueron devueltos a Jerusalén? Se vinieron en caravana, ¿ya? Estoy tratando de ser lo más explícito y claro posible, ¿ya? Aquí hay muchos matices, de verdad que hay muchos matices, me gusta mucho el contexto de la Biblia, pero se necesita mucho tiempo. Entonces, yo lo divido en 4 caravanas. La Biblia expresa que se vinieron en 4 caravanas, en 4 grupos distintos, en distintos tiempos, quizás años seguidos, ¿ya? Y la primera caravana fue, en este caso, dirigida por un personaje que se llama Sesbazar, ¿ya? Entonces, esta primera caravana vuelve en el año 530 a.C. ¿Y qué traían estas personas? Cargaron utensilios del antiguo templo. Este grupo estaba dirigido por la persona que le acabo de mencionar, que era el nombre Sesbazar, viene de origen obviamente babilonio, y tal vez de sangre real. Ahí hay algunos versículos, obviamente, que más o menos respaldan un poco estas características o estos elementos que estoy mencionando. En Judá también actuará de gobernador, Sesbazar también, y Judá depende de la administración persa, ¿ya? Entonces recuerde que posterior al periodo de los babilonios comienza a gobernar el periodo persa. En pocas palabras, chiquillos y chiquillas, el pueblo de Israel estuvo durante mucho tiempo gobernado por muchos imperios. Si no eran los babilónicos, eran los persas. Si no eran por los persas, eran por los sirios. En la época de Jesús, por los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando Jesús le pregunta en este caso a sus discípulos y le hace el interrogante, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? En este caso, y Pedro y los discípulos comienzan a responderle, no, yo creo que tú eres el Salvador, yo creo que tú eres el Rey, etc. Entonces ellos pensaban y ellos esperaban, el pueblo judío ya cuando en la época de Jesús, ellos ya estaban chatos de estos imperios que lo habían gobernado durante mucho tiempo. Entonces pasaron como esclavos y vivieron como esclavos durante muchos años, chiquillos y chiquillas, a tal punto que ellos esperaban que el Salvador, en este caso que Jesús, la persona de Jesús, fuera ese Salvador que iba a arrebatar o que iba a tomar dominio, en este caso, de su pueblo, que iba a venir a rescatar a su pueblo, pero ellos pensaban que iba a venir con espada, y como dice una canción, no es con ejército, ¿cierto? Sino que era con su Santo Espíritu en este caso. Entonces ahí, como que un poco Jesús, al hacer esa pregunta a sus discípulos en la actualidad, se ve reflejado, o sea, el dolor, el sufrimiento, la desesperación, por así decirlo, de que ellos recordaban, o sea, su pasado y sus antepasados, con una gran cantidad de años y de tiempo esclavos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que vuelven del exilio en el contexto del exilio hacia Babilonia en esta primera caravana. Una segunda caravana, en una segunda caravana también vuelven con otro personaje,
¿ya? Y dentro de estas primeras y segundas caravanas, estimados, había levitas y sacerdotes, o sea, no solamente llegaron o se devolvieron a Jerusalén nuevamente personas común y corriente, personas que eran del vulgo, ¿ya? Sino que personas que también eran levitas y sacerdotes, y en este caso también es importante mencionar las características de algunas personas que se devolvieron en este caso a Jerusalén en una segunda caravana, ¿ya? La tercera caravana, y aquí entra un poco el contexto, y aquí entro ya definitivamente a lo que es Esdras, a Nehemías y Esther, y en esta tercera caravana se devuelve en este caso entonces Esdras, ¿ya? ¿Y quién era Esdras entonces? Era un escriba o un sacerdote, se conocía como un sacerdote celoso, por así decirlo, y que es enviado en este caso por el rey de aquel entonces que se llamaba Artajerjes, ¿ya? Así que en esta segunda caravana se viene Esdras, entonces ahí podemos empezar a ver que en este contexto Esdras comienza ya entonces a escribir el libro de Esdras y se dice, según los teólogos, eruditos, estudiosos, en este caso, hacen mención que el libro de Esdras y Nehemías lo escribe el mismo autor, ¿ya? De hecho, se dice también o se estima que en la Biblia, en los primeros escritos o compendios, cuando se redacta estos libros, antes se decía que Esdras, primera de Esdras y segunda de Esdras, ¿ya? Segunda de Esdras era como Nehemías, ¿ya? Así que eso es más o menos como algún dato más o menos importante. Aquí ya ahora la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad, conocemos como Esdras y Nehemías, ¿ya? Y la cuarta caravana en este caso venía también con Nehemías. ¿Y quién era Nehemías en este caso? Era el copero del rey Artajerjes también, ¿ya? Entonces, Esdras, Nehemías, dos personajes distintos, pero que tienen algo en común. Y que a lo mejor posiblemente el libro, al llamarse Nehemías, muchos pensaríamos que Nehemías también a lo mejor escribió el libro. Algunos dicen que ambos lo escribieron, otros dicen que solamente Esdras escribió tanto Esdras como Nehemías, como les dije anteriormente, en la antigüedad o en un principio se creían que estos dos libros eran uno solo, ¿ya? Y básicamente esa es la cuarta caravana en la cual vuelve en este caso este segundo grupo del pueblo de Israel nuevamente al lugar donde ellos tenían que estar, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cómo era la vida del exilio, la vida al regreso del exilio? Entonces, había un régimen, ¿ya? Había un sistema tributario, había una religión también determinada, se retoma el culto a Dios, en este caso, volviendo a Jerusalén, ¿ya? Y también había una situación particular, contextual en relación al pueblo, ¿ya? Entonces había igual conflicto entre los que regresaban del exilio y los que permanecieron allí, como les dije anteriormente, que hubo un grupo que se quedó allí, pero también hubo una gran cantidad de grupos, en este caso, que fue exiliado. No sé si voy muy rápido. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No sé si consulta. Yo le pregunté a Tania si ustedes eran buenos para conversar o no. Entonces, por eso traté de hacerlo un poquito más positivo, porque la idea no era incomodar, pero estas temáticas igual son buenos poder conversarla ahí para que generar un poquito de diálogo, pero si voy muy rápido, porfa, me avisan nomás. Alfredo, frénate ahí, por favor, y le doy más lento, ¿ya? Sigamos entonces. Entonces, dentro de estas caravanas, 3 o 4, aquí podemos ver, muestra un esquema entonces un poquito, en donde la primera caravana, la segunda caravana y la tercera caravana, hay algunos personajes, por ejemplo, incluso hay algunos datos muy importantes, como en la primera caravana los líderes que fueron Sesbazar y Zorobabel. En la segunda caravana el líder fue Esdras y en la tercera caravana fue Nehemías. Y, por ejemplo, algún dato, mini dato nomás, como por ejemplo los números de personas que fueron retornando, ¿ya? Entonces podemos ver que en la primera caravana retornaron 49.000, ¿ya? Y fracción. En la segunda caravana retornaron un poco menos, y en la tercera caravana lamentablemente se desconoce el número más o menos de los que volvieron a Jerusalén, ¿ya? Entonces hago otro cronograma del exilio y que tiene relación también a la restauración, porque estos grupos, estas caravanas que volvieron, el pueblo de Israel en sí, que vuelve a Jerusalén luego de haber estado exiliado, en este caso ellos también vuelven con ciertos propósitos, vuelven en este caso con ciertas
tareas las cuales el Señor les había encomendado, por supuesto, también. Y aquí es donde entra también a jugar de manera muy importante también el libro de Esther, y que es nuestro tercer libro en cuestión, ¿ya? Entonces tenemos Edra por un lado, tenemos Esther y tenemos Nehemías, ¿ya? Entonces ahí más o menos como en ese sentido, como en ese cronología que nos pueda permitir un poquito entender estos tres libros, y que en este contexto realmente están los tres libros que vamos a profundizar de manera muy superficial. No vamos a andar tanto por un tema de tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, el autor, como habíamos dicho, de los tres libros tenemos a Edra por un lado. Como había dicho, se asume en este caso que fue obviamente Edra, ¿ya? Y Nehemías también se dice que lo escribió Edra, y que probablemente con ayuda quizás de Nehemías, pero en una primera instancia se entendía que estos dos libros eran el mismo, ¿ya? Y lamentablemente en este caso el libro de Esther, el autor es desconocido, ¿ya? Pero se entiende o por la escritura o por una crítica literaria, una crítica textual, ¿ya? O una crítica histórica incluso, al momento de leer el texto de Esther, se puede al menos deducir de que el autor o la autora de este libro haya sido de descendencia judía, ¿ya? Porque el concepto, las características de la literatura, de la escritura en este caso, da a conocer que una persona de estas características. Y lo explico de otra manera. Por ejemplo, había una de las chicas que acá mencionó que era profesora de educación física, no sé si escuché bien. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ella en este caso le toca escribir una carta, por ejemplo? Probablemente la carta que ella escriba, aunque sea inspirada por Dios, pero el hecho de que haya sido inspirada por Dios, ella va a escribir una carta igual con las características personales de ellas también. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor Dios le inspira para que pueda escribir una carta determinada, pero ella va a colocar ejemplos de educación física, por dar un ejemplo. El libro va a tener implícitas ciertas características de la mano que él le escribió. Entonces, lo mismo pasa con Esther. Entonces, por eso se dice, o en este caso, se entiende de que quien escribió este libro podría ser una persona que tenía mucho conocimiento, o era judío por su cultura y los ejemplos que da en su libro. Fecha de composición, más o menos ya igual lo vimos, de alguna u otra manera, en grande, en genérico, al momento que dimos la introducción, pero importante también ver en este caso que Edra se compone aproximadamente, estas son fechas aproximadas, porque nunca un libro se escribe en un año, ya eso es súper importante entenderlo, siempre los libros demoran años, en este caso, en poder realizarse o escribirse. De hecho, incluso si nos vamos al Nuevo Testamento, estos libros se demoran quizá un poco menos, pero igual, por ejemplo, el Evangelio de Juan se demora 50 años en escribirse. El Evangelio de Mateo también lleva sus 60 años en escribirse. Y lo mismo pasa en este caso con Edras, Nehemías y Esther. No es que se escribieron precisamente el 440 a.C. en el caso de Edras, sino que hay un periodo en este caso en donde Edra también tuvo que redactarse, tuvo que compilarse, tuvieron que juntarse, etcétera. ¿Ya? Entonces, por lo general, estos libros históricos también llevan al menos una cantidad de años en escribirse, no es que hayan salido en un año o los 2 años que se va a demorar, por así decirlo, la nueva constitución. ¿Ya? Tienen un tiempo de redacción, ahí tienen que juntarse algunas personas ahí para que puedan, en este caso, llegar a acuerdos, ¿ya? ¿Qué más? Lugar de composición, ¿ya? Y básicamente los lugares de composición, en este caso, Edras, en este caso, se escribe desde Jerusalén posterior al exilio, y lo mismo pasa con Nehemías, ¿ya? Entonces, cuando llega este tercer o cuarto grupo del exilio devolviéndose a Jerusalén, en ese preciso momento se entiende que se escribe Edras y Nehemías. Ahora, ¿por qué es tan importante, Alfredo, en este caso, del lugar de composición o tener estos datos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un texto que se escribe en un determinado contexto, nosotros entendemos realmente qué sucede en ese lugar, y del por qué los ejemplos del texto, y del por qué en este caso
los símbolos que tiene cada texto, ¿ya? Entonces es súper importante ver más o menos el contexto en lo que estaba pasando. Entonces podemos ver a grandes rasgos que el pueblo de Israel había llegado recién de un exilio, había pasado por quizás muchas dificultades estando exiliados, algunos tuvieron que empezar a crear sinagogas para poder adorar a Dios, porque venían de un tiempo en donde quizás la libertad que ellos tenían para adorar al Dios, en este caso al Dios de Israel, no la podían hacer en Babilonia, pero sí comenzaron a hacerla acá. Por tanto, en este caso, en esta época de vuelta al exilio, tenían grandes desafíos el pueblo de Israel. Y uno de los grandes desafíos era, por ejemplo, comenzar a instaurar o comenzar a volver este proceso de adoración genuina a Dios. Ya no era solamente aquellas cosas que habían aprendido, en este caso, en el exilio estando en Babilonia. Por tanto, venían grupos de israelitas que venían un poco desviados, venían un grupo de israelitas que habían dejado de adorar a Dios, venían grupos de israelitas que venían en conflictos con otros porque unos sí siguieron adorando a Dios, otros no siguieron adorando a Dios. Entonces, por eso todos los ejemplos que podemos ver, en este caso en Esdras y en Nehemías, nos dan esa interpretación de que ellos nos muestran la fidelidad de Dios, que Dios estuvo con ellos en el exilio, quizá al momento de leer y de poder, en este caso, hacer ese análisis textual del texto, podemos ver que ellos pueden ver y mencionan la soberanía de Dios porque estuvo con ellos en ese periodo de exilio, pero ahora también lo está desafiando a que puedan, en este caso, a seguir adorando a Dios y que Dios es el Dios del tiempo, que Dios es el Dios de las circunstancias, etc. Por eso es tan lindo leer Esdras y Nehemías cuando vemos que chuta, estamos desanimados, o en ese tiempo en donde hemos estado exiliados, y no necesariamente en otro país, en otro lugar, pero a veces hemos estado exiliados de nuestras amistades, a veces nos hemos exiliado de cierta manera de nuestras propias familias, pero podemos ver que Dios sigue estando allí y siempre Dios nos está motivando, nos está impulsando en este caso a poder seguir avanzando y a poder seguir construyendo el reino de Dios. Y Esther, en este caso, se escribe un poco antes, Esther, y hay algunos, obviamente, que dicen que en este caso el libro de Esther se pudo haber escrito durante la travesía, esta travesía de camino a Jerusalén, o posteriormente algunos dicen que hay textos que son anteriores, ¿ya? Que son anteriores, ¿por qué? Porque la mano o el puño y letra que se logra, en este caso, rescatar, era que una persona que había estado viviendo en Jerusalén, ¿ya? No necesariamente en Babilonia. Así que esas son algunas cosas que no son absolutas de cierta manera, pero sí que nos enseña o que nos dicen algunas cosas, ¿ya? Los destinatarios, ¿a quién fueron dirigidos estos textos? Ahora, por eso sí al ejercicio al principio, y este ejercicio que a lo mejor va a sonar como incisivo un poco, pero es súper importante conocer los destinatarios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que los textos bíblicos, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, está destinado y fue escrito para nosotros. Les tengo una mala noticia, no fue escrita para nosotros. En este caso, en el caso de Esdras, fueron escritas para las generaciones nuevas, las que volvieron del exilio, fueron para esos israelitas nuevos, esas nuevas generaciones que estaban naciendo, que estaban emergiendo. Ahora que nosotros al momento, en la actualidad, podamos hacer un análisis exegético de manera diacrónica o sincrónica, y me voy a explicar un poquito qué significa diacrónica y sincrónica, ¿ya? Cuando uno estudia la Biblia, en este caso de manera diacrónica, significa que uno estudia la Biblia tratando de leer el contexto en el momento que pasó, en el año que pasó y en las circunstancias que pasó. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos el texto de manera diacrónica, estamos, en este caso, estudiando el texto en el momento y en la circunstancia que ocurrió un determinado suceso. Y cuando nosotros nos acercamos al texto de manera sincrónica, estamos haciendo un exégesis o un acercamiento al texto, pero cómo se ha ido actualizando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tomar distancia del texto. No que lo dejemos de leer el texto, sino que tratar de acercarnos al texto bíblico entendiendo que hay idiomas diferentes, entendiendo que hay contextos, hay dinámicas distintas, hay contextos políticos, sociales, económicos diferentes, y por eso es tan importante tratar de acercarnos al texto bíblico sabiendo que somos servidores del texto y no los poseedores ni dueños de ese texto. Así que es importante de acercarnos de esa manera, con esa objetividad para que Dios en este caso, o podamos sacar mejor provecho en este caso al texto bíblico. Lo mismo pasa con Nehemías, la misma generación israelita en este caso, que estuvieron después del exilio, y un poco diferenciar un poco Esther en este caso, que sin duda alguna el libro de Esther lo leyeron israelitas familiarizados con los hechos descritos en este. Ya hay algunos hechos
muchos hechos de sucesos que pasaron con los israelitas. Algunos piensan que también el texto haya sido destinado no necesariamente a las personas que estuvieron en el exilio, sino a esas agrupaciones o a esos grupos que se quedaron precisamente en el lugar de Jerusalén, ¿ya? Así que hay algunos datos, algunos datitos extras, ¿ya? Temáticas centrales, y aquí me voy a detener un poquito más para hacer la bajada un poco en esta parte, porque no los quiero aburrir. De verdad que es súper aburrido estar escuchando a un tipo que lo vienen conociendo recién hoy día y que está hablando mucho, mucho, mucho. No es mi intención. Pero sí, analicemos entonces ahora, enfoquémonos en estas temáticas centrales que tratan los libros, ¿ya? O sea, si nosotros vamos y hacemos un primer ejercicio exegético, y esto que nosotros estamos haciendo, que yo estoy mostrando, esto va a ser exégesis bíblica, ¿ya? Estudiar el contexto, el autor, etcétera, una práctica exegética. Y las temáticas centrales que nosotros podemos ver al ver el esquema de estos libros, que en realidad no son libros tan grandes, ¿ya? Pero sí son libros que llaman mucho la atención algunas características. Por ejemplo, el caso de Edra, podemos ver que muestra la soberanía de Dios, ¿ya? El libro de Edra menciona mucho un poco lo que vivió el pueblo de Israel, lo que pasó el pueblo de Israel, lo que experimentó el pueblo de Israel, y dentro de esas cosas, cómo Dios, a pesar de todo, les cuidó, estuvo allí, estuvo con ellos, ¿ya? Y un segundo concepto, una temática central que quiero rescatar también del libro de Edra, tiene que ver un poco con la restauración, ¿ya? Después de un exilio, ustedes podrán comprender que muchos israelitas, muchas personas venían destrozadas. Podemos ver que después de un exilio, después de sucesos tan grandes como un exilio, el pueblo de Israel o las personas no venían como 100% bien con Dios, o no venían 100% sanas. Algunos venían con problemas bien heavy, bien cuáticos, me imagino yo. Entonces Esdras comienza a hablar bastante de la restauración y de empezar a levantar como un ente o como un líder espiritual, en este caso, a los israelitas o a esas nuevas generaciones que ya se habían avecinado al llegar, en este caso, a Jerusalén. Y Nehemías es muy parecido, por eso se dice que Nehemías es Esdras, porque como que pareciera que continúa el libro. De hecho, los últimos versículos de Esdras tienen le hace mucho sentido al comenzar los primeros versículos de Nehemías, porque como que sigue de cierta manera algún hilo conductor, ¿ya? Entonces podemos ver que Nehemías ahora trata un poco acerca del concepto o un elemento central acerca de la renovación, ¿ya? El establecimiento del compromiso de los judíos con Dios y con la ley de Moisés. Entonces, Nehemías en este caso trata este libro de motivar, de impulsar al pueblo de Israel, a estas nuevas generaciones, a poder renovar sus votos, por así decirlo, los compromisos que habían adquirido con el Señor en la antigüedad. Y, por supuesto, también una de las cosas bien interesantes que también habla de la oración. O sea, si queremos hacer un estudio bíblico de la oración, si queremos estudiar algo acerca de la oración, podemos perfectamente colocar como un gran ejemplo a este líder también que fue Nehemías, dado que fue un modelo a seguir en cuanto a cualquier actitud, cualquier actividad, cualquier acción que él realizaba. En este caso siempre consultaba a Dios en cuanto a lo que él tenía que realizar o hacer. Así que muy, muy interesante también la persona, el símbolo que Nehemías también ejerce, en este caso estas nuevas generaciones, ¿ya? Y también la oposición, en este caso en la tarea de Nehemías de reconstruir las paredes de Jerusalén, enfrentó una gran resistencia. Habían en todo lugar, incluso en nuestras iglesias, en nuestras uniones de jóvenes, en nuestros trabajos, en nuestros propios contextos, siempre algunos queremos remar para un lado y nos faltan los que quieren remar para el otro lado. Entonces había gente en oposición igual del pueblo de Israel. Aún había gente en este caso o israelitas que no querían, en este caso, que el propósito de Dios, en este caso, hacia estas personas, estos líderes espirituales, pudiesen cumplir, sino que también había oposición. Así que un bonito libro para poder leer en Nehemías cuando nos vemos conflictuados, cuando nos vemos en conflicto, cuando nos vemos, en este caso, chuta, vamos para adelante con los jóvenes, pero no sé, al Samu que lo estoy mirando está atornillando al revés, ya, vamos a leer Nehemías, ¿qué nos dice Nehemías? Siempre hay oposiciones, pero en realidad tratan estos temas y que nos pueden enseñar, nos nutren, nos llenan y nos generan vitalidad, en este caso, a seguir continuando y avanzando por todo lo visto ya y todo el ejemplo que hemos dado en la historia de estos libros históricos bien bonitos. En este caso, Esther
también marca también algo bien interesante, porque como dije anteriormente, posiblemente este libro se redactó en relación a los exiliados que se quedaron, pero también una de las temáticas que podemos ver en este libro, la soberanía de Dios, al igual que Esdras. Entonces podemos ver un paralelo, en este libro histórico de Esther no hay una contraposición, sino que al contrario, hay una complementación en relación a esto. ¿Ya? El libro de Esther demuestra que Dios está y que está en control de la historia. De hecho, hay algunos personajes bien interesantes que me acuerdo cuando yo iba a la escuela dominical cuando chico, por ejemplo, Mardoqueo, que hay uno de los personajes que, si usted estudia Esther y no ha leído Mardoqueo o no cacha quién es Mardoqueo, entonces yo lo invito a leer Esther porque Mardoqueo es una de las personas que también Dios utiliza. Y el libro de Esther nos enseña muchas cosas acerca de las características de esta persona, ¿ya? El servicio. Esther también nos enseña acerca del servicio, que también viene a complementar en este proceso. Y aquí cuando hablamos de servicio, entra entonces a jugar este rol fundamental, este personaje de Mardoqueo, que junto a Esther fueron personas que Dios usó para sus propósitos. La obediencia también, porque no era llegar y estar en Jerusalén después de un exilio y comenzar a reconstruir los muros de Jerusalén. O sea, eh, córtala, pues señor. O sea, si ya los destruyeron, estuve tanto rato ahí en el exilio y más encima ahora llegar a construir. Entonces ahí, en este caso, el libro de Esther juega un rol tremendamente fundamental también en relación a la obediencia y Esther optó, por supuesto, en este caso, a tomar decisiones y en esas decisiones fueron direccionadas en la obediencia. Y por supuesto, el último punto que quiero tocar, que en este caso aborda también una temática central como es el orgullo, ¿ya? Hay otro personaje que se contrapone y que también muestra Esther, que se contrapone, en este caso hay una tensión entre Mardoqueo y un Brocacochi que se llama Man, ¿ya? Y este loco no quería obedecer en nada, no quería ser obediente, era arrogante. Entonces también, si tenemos orgullo, somos soberbios, no queremos dejarnos dominar por el Señor, chuta, entonces nos estamos pareciendo más a Man que a Mardoqueo. Así que ahí también sería bueno que podamos leer estos libros, o como desafío tenemos hasta yo también leer con mayor intensidad, mayor detención, en este caso, el libro de Esther. Ya, entonces, a modo de resumen, enseñanzas centrales, chiquillos: la soberanía de Dios, ¿ya? La restauración, renovación, orgullo, obediencia, servicio y oposición, que muchas veces se da en este tiempo, porque a veces es más difícil ser cristiano que no ser cristiano. A veces tenemos más oposición adentro que afuera, por así decirlo, pero yo les animo, chiquillos, yo de verdad que les animo a que, y qué bueno que estén haciendo y estudiando estos libros, porque de verdad son muy interesantes, ¿ya? Solamente para finalizar, quisiera leer Esdras 1, del 2 al 4, y dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, puse Dios con minúscula, perdón, de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. O sea, en esta primera caravana, en este primer grupo que regresó con todo este utensilio, traían una cachada de cosas. Todo lo hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, las cosas que trajeron no fueron porque sí, no fueron por cualquier cosa, sino que también allí habían propósitos. Entonces, solamente quiero mencionar algunas características que vieron en este caso en el líder de Esdras. Y quiero invitarles, como para finalizar y redondar un poquito, en este personaje, en el símbolo o lo que representaba espiritualmente este personaje de Esdras. El pueblo de Israel observaban a Esdras, llegaron a darse cuenta de su propia maldad, incluso los mismos israelitas, al mirar a Esdras o al observarlo en este caso, ellos decían: chuta, yo veo a Esdras y yo soy un terrible pecador, po. O sea, no puede ser. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me pasó en el exilio? Tengo que cambiar, tengo que ser transformado.
De hecho, Esdras fue un personaje, un líder súper potente, fue un catalizador, fue el motor principal, ¿cierto? Que lo llevó a hacer lo correcto al pueblo de Israel, a esa nueva generación. Fue un hombre piadoso que conoce la palabra de Dios y la obedece y que puede influir a una gran cantidad de personas. Así vino un gran avivamiento en esa nueva generación de Israel. Entonces, yo te parezco pastor, esos que dicen termina, termina y sigo hablando, pero yo le invito a que en esta tarde, chiquillos, como jóvenes, podamos eh, ponernos y cuestionarnos y cuestionar nuestra fe, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Ah, pero Alfredo, ¿cómo me estás pidiendo que me cuestione la fe? Sí, hay que cuestionarse la fe, chiquillos, porque según como nosotros vivamos la fe, entendamos la fe, la vamos a practicar. Si nosotros tenemos una mala concepción de nuestra fe, será una mala práctica como producto de nuestra fe. Y eso puede tener malas implicancias misiológicas, ¿ya? Por eso es súper importante cuestionarse. Así como Esdras en este caso dio un ejemplo y la gente miraba a Esdras, ¿ya? Miraba a Esdras y en este caso se dan cuenta de sus propias maldades. Mi pregunta es, al mirarnos a nosotros, al mirar la iglesia en la actualidad, al mirar a nosotros, este nuevo pueblo de Israel, esta nueva generación, que a lo mejor no estuvo en Babilonia, pero que sí a lo mejor hemos estado alejados del Señor, a lo mejor hemos estado dejados de Él, a lo mejor nuestra relación con el Señor no ha sido la correcta, o a lo mejor nuestros dones y nuestros talentos que Dios puso en nosotros lo hemos dejado de lado y muchas veces el trabajo y la responsabilidad que tenemos en la fe en el Señor la hemos apartado de nosotros. Es tiempo en este caso de poder levantarnos, pararnos, que Dios nos utilice y que en conjunto podamos ir caminando desde Babilonia en este caso, con este tercer grupo, con personas que Dios nos pone a nuestro lado. Por eso es tan importante entender, y finalizo con esto, chiquillos y chiquillas, en relación a lo de Esdras, ¿ya? Que ustedes, cada uno de nosotros estamos llamados al ministerio. Por ejemplo, a veces yo en conversaciones con mi pastor, yo le digo a mi pastor, bueno, para los que no saben, yo soy egresado del seminario y tengo que pasar por mi periodo pastoral probando. Y, y siempre digo, no, me gustaría trabajar a tiempo completo, pero realmente a veces uno piensa que el tiempo completo de trabajo en el Señor es solamente de los pastores, o el trabajo a tiempo completo es solamente de los misioneros. No, 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 no. El tiempo completo, chiquillos y chiquillas, en cualquier cosa que tú hagas, si eres ingeniero, si eres enfermera, si eres profesor, si eres doctor, eres lo que seas, tú estás trabajando a tiempo completo. Porque tú cuando vas a trabajar a tu lugar, cuando vas a la universidad con tus compañeros, tú no dejas el llamado de Dios en tu casa, tú lo llevas contigo. ¿Se entiende? Entonces, en esas oraciones que se dan en la iglesia, cuando hacen pasar a los misioneros que se van a África, cuando hacen pasar adelante a los misioneros que se van a la China, también tenemos que hacer pasar a los que van a la universidad, porque ellos también van al campo misionero a la universidad, que también es complejo ser luz, ser Esdras en medio de esos israelitas. Es difícil, pero tenemos que tomar estos desafíos, chiquillos, y que la gente pueda ver a Jesús, que la gente pueda ver a Dios en sus vidas y que el carácter de Cristo pueda ser renovado en nuestras vidas y que en realidad estos textos nos ayuden, nos motiven, nos incentiven en este caso a que podamos seguir avanzando. Hay hartos desafíos en este tiempo de pandemia, hay hartos desafíos que también como iglesia tenemos que tomar, hay ciertas cosas que hay que cambiar, hay ciertas cosas que hay que mantener, pero siempre en este caso siendo como Esdras y también tomando el carácter de Nehemías y de Esther, por supuesto, orando, consultando al Señor, avanzando y siguiendo el llamado de Dios, ¿ya? Así que eso, chiquillos, quisiera orar para finalizar. Espero no haberme pasado, discúlpenme, pero es que eran 3 libros demasiado. Eran, vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos las gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estudiar estos libros, Señor. Muchas veces, la verdad que ni los pescamos, pero de verdad que al momento de leerlos de manera seria, de manera responsable, Señor, realmente tú nos hablas, Señor, a través de estos libros, Señor. Gracias, Señor, porque los chicos, Señor, eh, pueden tener la instancia y la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que estudiar la Biblia, Señor, es el acto más revolucionario que puede haber, Señor. En lo personal creo que no hay nada más revolucionario que poder leer la Biblia, poder escudriñarla, aprender, Señor,
y un desafío tan grande como obedecerla también, Señor. Yo te pido que tú bendiga a los chicos, gracias por estos libros, Señor, que hemos podido revisar quizás de manera muy superficial, pero sabemos, Señor, que tú hablas, que tú nos enseñas, Señor, nos orientas, Señor, y nos invitas, Señor, a seguir caminando, Señor, en tus propósitos, en tus preceptos, Señor. Bendícenos, Señor, bendice la iglesia, Señor, que los chicos representan, bendice sus jóvenes, bendice, Señor, a cada uno de ellos, sus líderes, Señor, y que este tiempo, Señor, de aprendizaje sea satisfactorio para ellos, Señor. Háblale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. gracias, chiquillos y Amén. chiquillas. Gracias a ti por dar